update del tema. Para eso está con nosotros la doctora Paulina Vergara. Ella es médico infectóloga de adultos del Departamento de Infectología del Hospital Carlos Lugo y también académica de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar porque al final les tengo algunos casos clínicos para que podamos comentar. Bueno, ¿cuál es la importancia de las infecciones del sistema nervioso central en los pacientes de VIH? Es que actualmente, o sea, entre un 10 y un 20% es la primera manifestación del VIH, se presenta como un cuadro neurológico. Existe coexistencia de patologías neurológicas hasta en un 30% de los pacientes. La tasa de mortalidad es muy alta, llegando hasta cercano a un 45%, y también en estudios que han evaluado también deterioro de calidad de vida y deterioro cognitivo hasta se acerca a un 90%. Uno se enfrenta a varios desafíos diagnósticos y terapéuticos, ya que en general engloba una amplia variedad de presentaciones clínicas, por lo tanto tener un amplio diagnóstico diferencial es clave. No siempre contamos con los antimicrobianos que recomiendan las guías internacionales, y siempre nos planteamos como la pregunta de en qué momento iniciar la TAR, dependiendo de la infección oportunista, por el riesgo de SIDA. Se sabe más cómo ya el VIH en etapas precoces ingresa al sistema nervioso central. Ahí vemos que ingresa a través de monocitos macrófagos y hemos entendido más como su mecanismo a través de liberación de citoquina y cómo se introduce en el fondo en astrocitos, afectando la conexión sináptica en etapas muy precoces del VIH. Por lo tanto, es un virus neurotrópico, ¿ya? Tenemos múltiples trastornos neurológicos que ya sean por su afección, pueden afectar de forma directa o indirecta al sistema nervioso central. Cuando uno lo ve por patologías como más frecuentes, es muy variable según la localización geográfica en la que nos encontremos. Acá está clasificada en general por los grandes continentes. Nosotros acá en Sudamérica, la toxoplasmosis cerebral tiende a ser el 70% de afecciones de infección oportunista en el sistema nervioso central. Le sigue muy de cerca la meningitis tuberculosa, meningitis criptocócica, y la enfermedad de Chagas es también una causa que no debemos olvidar. Cuando uno organiza y se enfrenta frente a las infecciones del sistema nervioso central, hay varias como formas de enfrentar el diagnóstico diferencial. Uno lo podemos dividir por los agentes microbiológicos. Ahí tenemos los agentes virales, bacterianos, fúngicos y parasitarios. Vamos a ver que esto también va a depender del estado inmunitario que tenga el paciente para ver la frecuencia con la que se van a presentar cada una de ellas. Por otra parte, tenemos causas no infecciosas que afectan al sistema nervioso central en VIH, donde en general en neoplasias la causa que no se nos debe olvidar es el linfoma primario del sistema nervioso central, pudiendo haber otras pero que son menos frecuentes. Enfermedad cerebrovascular que está aumentando mucho en el paciente controlado con alta carga comórbida. El trastorno neurocognitivo asociado a VIH o el HAM, que está siendo también más frecuente y es lo que nos ha permitido ir conociendo más el VIH como un agente con alto neurotropismo. Reconstitución inmunitaria, con el SIG, el sistema nervioso central, trastorno neurológico autoinmune, los síndromes neurológicos relacionados al consumo de droga, que nos preocupan en nuestros pacientes, sobre todo en el ambulatorio, que lo vemos más, trastornos psiquiátricos y causas desconocidas. Como para ver un poquito la frecuencia de cada uno de estos trastornos, al uno buscar bibliografía, se da cuenta que en Chile no encontré ninguna de medición de todas estas causas neurológicas, pero encontré esta revisión que me pareció interesante, donde se hizo en el noroeste de Iraní y hicieron una revisión retrospectiva de 10 años, donde todos los pacientes que ingresaban con VIH vieron cuántos ingresaban por causa neurológica. El motivo neurológico fue más o menos en 60 pacientes de 173 que ingresaron por VIH. De estos pacientes que ingresaron por motivo neurológico, el 78% ya tenía el diagnóstico de VIH, sin embargo, solo un 40% se encontraba en TAR. En general, la mediana de CD4 de estos pacientes era baja, de todos en etapa SIDA, con un rango que iba desde 26 a 168 CD4. Y acá en el desglose, esas son las características de estos pacientes, pero en el desglose de las causas neurológicas me interesa destacar que un 33%, que lo vemos acá, no sé si acá acá un 33% era por infecciones del sistema nervioso central, donde el 70% era por toxoplasmosis cerebral.
Vemos también que le siguen en frecuencia los trastornos relacionados al consumo de drogas, ¿ya? De sustancias y drogas, sobre todo porque acá no hicieron, eran como trastornos del área neurocognitiva, donde predominaba como en clasificación por el asociado al uso de sustancias y drogas. Y en tercera frecuencia es causa desconocida, o finalmente donde no se logra encontrar el agente etiológico, ¿ya? Se hizo también en esta misma revisión una tasa de supervivencia desde hasta 40 meses de seguimiento, y se ve que al principio en el fondo la mortalidad en los primeros meses, pero que incluso hasta el mes, más allá del mes 36, la tasa de supervivencia de estos pacientes alcanza un 36.3%, entonces su pronóstico es muy malo tanto al ingreso como a la posterioridad. Por lo tanto, para el abordaje diagnóstico lo puse en 3 pilares. El primero, el clínico, que es el más importante, donde para activar un correcto orden, lo que más nos va a ayudar es tratar de constituir un síndrome neurológico. Lo que va a premiar y va a marcar una conducta inmediata va a ser si el paciente tiene signos de herniación cerebral, que hay que descartar en el fondo en el servicio de urgencia. Ahí con el papiledema, la bradicardia, los patrones respiratorios alterados, cuando viene con un estado mental muy, muy alterado. En segundo pilar está el estado inmunitario que tenga el paciente. La primera pregunta es cuánto CD4 y cuánta carga viral tiene, y si está a contar o no, y si está a contar, hace cuánto la inició, para también pensar en otros diagnósticos diferenciales como por ejemplo un SIG. En estudios adicionales hay 2 pilares fundamentales, que son el estudio de litio cefalorraquídeo y el estudio imagenológico. Por lo tanto, primero, nuestro primer pilar, que era el pilar clínico, vamos a tratar, y digo porque vamos a ver después los casos clínicos que no siempre se logran constituir síndrome neurológico, pero en general cuando se presenten con fiebre, cefalea, sudoración nocturna o síntomas constitucionales, tenemos que pensar en toxo, linfoma primario, meningitis tuberculosa, sobre todo cuando hay sudoración nocturna. Me interesa porque no vamos a ver con tanto detalle más adelante la meningitis tuberculosa siempre, o sea, habitualmente el 50% hay compromiso pulmonar. Entonces habitualmente se va a dar con ese contexto también, síntomas respiratorios. Cuando hay un deterioro, el síndrome neurológico que prima, un deterioro cognitivo subagudo, pensar siempre en la encefalopatía multifocal progresiva, en encefalopatía por VIH o el HAM. Cuando es más algo neurológico focal, con convulsión, alteraciones de pares craneano, un déficit bien localizado, pensar siempre en toxoplasmosis cerebral y linfoma primario, sistema nervioso central. En el segundo pilar, ¿se acuerdan que hablábamos del estado inmunitario? Es muy importante considerar que las infecciones oportunistas del sistema nervioso central habitualmente se dan en etapa avanzada de la enfermedad. Pero es preocupante que también hay algunas manifestaciones que, si bien son menos infrecuentes, se pueden dar en etapa temprana. Y aquí me refiero a aquellos pacientes que habitualmente se encuentran asintomáticos, que tienen CD4 mayor a 500, e incluso algunos los podemos encontrar en etapa de ventana, con una serología de VIH que aún no es reactiva. Y en esos pacientes que ingresen con una meningitis aséptica o un Guillain-Barré, siempre solicitar VIH. Si después no se ha concluido bien un diagnóstico, a veces repetir serología por si es que se encontraba en el periodo de ventana. Es como dentro de los pilares el CD4 lo que va a marcar un poco el proceso diagnóstico que uno tenga más adelante, y en esta revisión muestra en el color celeste más oscuro el rango en el que se pueden ver de CD4 estas patologías. Vemos que la meningitis tuberculosa puede verse con CD4 incluso normales, o sea 500, pero lo que habitualmente se ve, lo que está en celestito más claro, es que en general menos de 200 tiende a ser más frecuente. Toxoplasmosis siempre menos de 200, aunque menos de 100 es mucho más frecuente. Leucoencefalopatía multifocal progresiva y la criptococcus meningia menos de 200, criptococcus meningia mucho más, menos de 100, y citomegalo mucho más frecuente, menos de 50. Pero esta imagen está bonita porque de repente nosotros nos enfrentamos a una toxoplasmosis o a un LEMS con 200 y lo empezamos a dudar, o sea, se puede ver. Es más frecuente en el rango que está en celestito. Por último, ver si el paciente está en TAR, hace cuánto lo inició, y la contraindicación si nos enfrentamos frente a una meningitis criptocócica o tuberculosa para iniciar en cuánto tiempo iniciar una terapia en la TAR por el riesgo de SIG. Este también me gustó mucho como muestra un artículo de VIH que ingresan a UCI, ¿ya? Y los divide, está muy lindo porque divide los que ingresan por un cuadro respiratorio o un cuadro neurológico. En este caso yo seleccioné solo los que vienen por un cuadro neurológico. Como les comentaba recién, puede darse patología neurológica en el cuadro agudo del VIH, siendo menos frecuente, ¿ya? Y ya cuando tenemos CD4 menor a 200, 250, lo más común de oportunistas, toxoplasma, TB y criptococcus.
Ya siendo más raro, la encefalitis por citomegalo, nocardia, aspergilosis, LEM, encefalitis por VIH, linfoma y neurosífilis, ¿ya? Cuando hay historia de reciente inicio de TAC, nunca olvidar el CIRI. Siempre pensar que, y habitualmente lo vemos en los hospitalizados, es que cuando hay meningitis, la primera causa tiende a ser bacteriana, aunque esté en inmunosuprimido. Entonces nunca olvidarse las causas clásicas de meningitis bacteriana. Y ya que estamos viendo más en nuestros pacientes que por fortuna están controlados, es cuando ya llegan con clínica neurológica, pero secundaria en ACV, epilepsia o complicaciones neurológicas que están más relacionadas con sus enfermedades crónicas. Por lo tanto, ya pasamos al tercer pilar antes de pasar a los casos clínicos, que es por último el estudio. El estudio no nos vamos a olvidar siempre en plasma del recuento CD4 VIH y de la serología de Toxoplasma gondii y Trypanosoma cruzi. Eso en plasma. El líquido cefalorraquídeo nos vamos a orientar siempre al estudio citoquímico citológico, un cultivo corriente IGRAM, cultivo de hongos, antígeno capsular de criptococo, PCR-TB, BDRL. Y les puse en asterisco, si bien ven más adelante, PCR virus JC, de citomegalo, de Epstein-Barr, de virus varicela zoster, citometría de flujo con asterisco en relación a que no las vamos a pedir en todos los pacientes, vamos a tratar de hacer un estudio más dirigido, pero idealmente guardar ahí muestras de líquido cefalorraquídeo si es posible, porque muchas veces nos pasa que pasando visita es con putas, no se pidió este líquido y hay que pinchar al paciente de nuevo, entonces siempre es útil como dejar una muestra en caso de que fuera necesario. Completando el estudio de estos pacientes, lo imaginológico es fundamental en estas patologías. La resonancia es el estudio de control y nos permite en general orientar también diagnóstico. Acá, vamos a ver después las imágenes según cada patología, pero nos permite distinguir la imagenología cuando vemos un patrón difuso bilateral. Tendemos a pensar en patología como encefalopatía por VIH, cuando hay un patrón más focal en toxoplasma, LEM y linfoma primario, y un patrón meningio se ve en meningitis por cripto, meningitis por TB y meningitis por virus varicela zoster. Lo vamos a ver en detalle también, pero esto resume un poquito y se los dejo en la presentación para que después lo puedan ver con más detalle. Acá el abordaje diagnóstico en lo imagenológico, vemos que en toxoplasmosis cerebral habitualmente las lesiones tienden a ser múltiples, un 20% solamente tienden a ser únicas. También quiero destacar acá en encefalitis por citomegalovirus, que hemos tenido casos, el 50% de la imagen puede ser normal, así que eso nos descarta y ahí nos ayuda mucho la PCR de citomegalo en líquido cefalorraquídeo. Y se las dejo la imagen para después ir viendo con detalle en los casos clínicos cada patología. Lo mismo acá de esta publicación con respecto al estudio de líquido cefalorraquídeo. Me interesa destacar que en toxoplasma, la PCR de toxoplasmosis tiene una sensibilidad que es baja, en general de un 50-80%, no la tendemos a pedir. De hecho, en mi hospital no la disponemos, tampoco en Lucio Córdoba, es un estudio que se pide cuando se ha solicitado, y no lo hemos solicitado en fisiología, ha llegado a través de ISP. Y así se las dejo después para que la puedan revisar con más detalle. También les dejé esto que a mí me ayudó me ayuda como de repente cuando uno enfrenta la imagen o todavía no le puede hacer la historia completa al paciente, ir arrojando distintos diagnósticos que no obliguen en el fondo a ir descartando. Entonces, si nos enfrentamos a la enfermedad neurológica en pacientes VIH, cuando no hay lesiones ocupantes de espacio, la podemos dividir en aquellos pacientes que se presentan más con meningismo o sin meningismo. Los que habitualmente se presentan con meningismo, como ya decíamos, no olvidar nunca la meningitis bacteriana, que va a ser la más frecuente, viral, que son las virales clásicas, enterovirosis, qué sé yo, meningitis sifilítica, que se da en todos los estadios del VIH, no solo en etapacía, y meningitis tuberculosa, que ya también vimos que independiente del recuento CD4. Y dejé a un costado del diagrama las que en general se presentan con CD4 menor a 100, meningitis criptocócica y micosis endémica, donde nos preocupa, y hemos visto otro caso de Lucio Córdoba, de histoplasmosis. Sin meningismo tenemos habitualmente meningoencefalitis herpética, y aquí bien si dice meningoencefalitis tienden a presentarse más como encefalitis. Habitualmente virus herpes simple 1 o 2, meningoencefalitis por citomegalovirus y LEM. En enfermedades neurológicas con lesiones ocupantes de espacio, ya también la dividí ahí, un CD4 menos de 200, CD4 mayores de 200. En general, menores de 200 vimos que el 70% es toxoplasmosis. Entonces, siempre pensar
Le sigue en frecuencia, o no tanto en frecuencia, pero en importancia de descarte para condicionar tratamiento, linfoma primario. Les puse en rosadito leucoencefalopatía multifocal progresiva porque en algunos diagramas de alguna bibliografía me aparecía en este rango. Sin embargo, cuando el LEM se asocia a una lesión ocupante de espacio, hay que descartar que esté en el contexto de CILI, ya que es cuando habitualmente tiende a provocar conflictos de espacio. Criptococosis, tagomas, no olvidar la importancia en Chile, y nocardias, que habitualmente uno lo ve más en el inmunosuprimido no oyente. Y CD4 mayores a 200, abscesos cerebrales piógenos, tuberculoma, neurocisticercosis, también frecuente en Chile, y goma sifilítica. Por lo tanto, ya ahora lo invito con todo lo revisado a que vayamos viendo estos casos clínicos que son de Hospital Barros Luco y otros del Hospital Lucio Corro. El primer paciente es un hombre chileno de 41 años que tiene antecedentes de artritis reumatoide, además de obesidad, un IMC de 32. Medicamentos de base, ocupa hidroxicloroquina, no ocupaba prednisona, no usaba al parecer terapia biológica, se controlaba en otro hospital. Él consulta por un cuadro de un mes de deterioro en el estado de conciencia, ingresa con un dolor de cabeza importante y no tenía historia de fiebre. Al examen físico en el servicio de urgencia destaca que se encontraba somnoliento, desorientado, con rigidez de nuca. No tenía otra focalidad del examen neurológico. Se le hace un TAC en el servicio de urgencia, donde no se describen lesiones ocupantes de espacio. Sin embargo, se ve que hay un poco de edema en el fondo, en el parénquima de cerebro. Se le hace una PL, ya que no tenía lesiones ocupantes de espacio ni signos de hidrocefalia aguda al examen físico, y el líquido tenía un aspecto turbio con una presión de apertura de 38 centímetros de agua, que estaba elevada. El análisis físico-químico del líquido tenía lactato elevado a 50, tenía hipoglucorraquia con glucosa de 11, proteína elevada en 0,99 y unada en 9, estaba límite. En el citológico fue una PL nada traumática y tenía un recuento de leucocitos de 140 con 100% de predominio mononuclear. Se le hace a este paciente, todos pensamos que estaba en el contexto de un paciente inmunosuprimido, todavía no habíamos rescatado si usaba biológico, venía de otro hospital, que podía estar en el contexto de una meningitis en un paciente inmunosuprimido no VIH. Sin embargo, como de rutina, en un paciente con sospecha de meningitis se hace serología VIH que resulta reactiva. Le tomamos CD4 que están en 15 y una carga viral en 630.000 copias. Hemocultivos que se tomaron a su ingreso que resultan negativos. Se hace tinción de GRAM, no se observan bacterias, no se veían leucos, pero se veían levaduras. En mi hospital, en el Barros Luco, solo se hace inmunocromatografía, pero este paciente estaba en el Lucio Córdoba, donde además de inmunocromatografía que le hacen por lateral flow, se hace tinta china. La tinta china, a pesar de que ya lo vamos a revisar, no tiene el rendimiento diagnóstico de la inmunocromatografía, permite ver esto tan bonito que es la gemación, que permite ver en el fondo que la levadura está viable, ¿ya? Y que a veces en los controles de PL uno sigue el cultivo, pero si tú ya ves la gemación, ya te dice, pucha, todavía hay hongo vivo. También se le pidió el antígeno capsular de criptococo, de ictiocefalorraquia, que salió positivo, una PCR-T que estaba negativa, con cultivo micobacteria negativa, DRL negativo, y en él no tenía panel film array de ingreso, así que en el Lucio Córdoba le hicieron un panel meningio viral, que es una PCR que ellos tienen en tiempo real, que contiene acá los virus que muestran en las imágenes, donde resultó positivo Epstein-Barr. Finalmente, a las 48 horas se tuvo el crecimiento de Cryptococcus neoformans, que vemos que son estas colonias bien cremosas que lo da esta cápsula de Cryptococcus y bien bonitas también. Por lo tanto, meningitis criptocócica en VIH en general es más por Cryptococcus neoformans. Cryptococcus gattii es una causa más infrecuente y en general se ve en inmunosuprimidos no VIH. Pensar siempre con CD4 menos de 100 y el mecanismo en general corresponde a una reactivación latente. Esto no es en el contexto como del agudo, por ejemplo en este paciente no me estresaba que no tuviera antígeno en sangre, pero en el ambulatorio es muy importante contar en todo paciente con CD4 menos de 100 con el antígeno capsular de criptococo, porque este puede preceder hasta por 22 días su aparición en líquido cefalorraquídeo y se ha visto que tratar a estos pacientes con fluconazol ha disminuido hasta un 30% la mortalidad de estos pacientes.
La clínica de la meningitis criptocócica en general es una meningitis subaguda crónica. Los signos meningios son poco frecuentes, en algunas sería un tercio, un cuarto por ciento, así que en este paciente estaba como bien llamativo. El diagnóstico, y acá les puse las sensibilidades y los cortes de suero y líquido cefalorraquídeo en general. El antígeno capsular por lateral flow tiene una sensibilidad y especificidad del 99%, entonces con eso ya uno se queda tranquilo y espera el cultivo en el fondo, que es lo que es el gold standard. En la resonancia habitualmente se ve refuerzo meningio, aunque se puede describir dilataciones de los espacios, infartos corticales, hidrocefalia. Estos pacientes en el fondo su alta mortalidad se debe a hidrocefalia y a enclavamiento. Esta es una guía que salió el 2024 de manejo de la enfermedad criptocócica tanto en inmunosuprimido VIH y no VIH. Acá vemos que la inducción en los pacientes VIH es de 2 semanas y ya incluyen lo que ya veíamos en el estudio con anfotericina en dosis única que se realizó en África, ya lo incluye como puede estar en primera línea. Pero en general incluye 10 miligramos por kilo por 14 días, pero incluye una secuencia por 14 días con flucitosina. Entonces tampoco es algo que realicemos en Chile. La consolidación por 8 semanas solo con flujo y la mantención por 12 meses con fluconazol, hasta que en el fondo el paciente recupere un poco su estado inmunitario con CD4 más de 100 y carga viral indetectable, puede en el fondo suspender su profilaxis secundaria. ¿Qué hacemos en Chile, por lo tanto? Ocupamos anfotericina B liposomal de 3 a 4 miligramos por kilo día y fluconazol habitualmente nos vamos con dosis de 1200. Esto lo mantenemos por 2 semanas hasta que el cultivo de líquido cefalorraquídeo sea negativo, que es el mejor predictor de una inducción exitosa. La terapia de consolidación y mantención están acorde a las guías internacionales y no tienen variación en Chile. ¿Qué cosas son importantes y nos tienen que detener a lo largo del tratamiento de estos pacientes? El primer stop lo tenemos que hacer cuando el líquido cefalorraquídeo continúa persistente a las 2 semanas, ¿ya? Ahí en general uno extiende la terapia de inducción, evalúa es difícil porque la guía dice evalúa adherencia, interacciones, apoyo de químico farmacéutico, ve el perfil de susceptibilidad del criptococo. Habitualmente en alguna de esas puede fallar, pero lo que al menos hemos visto en el hospital es que nada de eso falla, la susceptibilidad sigue siendo buena, pero a veces la carga y el paciente está muy deteriorado para que eso se negativice. Sabemos que, por ejemplo, en Cryptococcus gattii esto demora un poco más y la inducción a veces tiene que durar de 4 a 6 semanas. Cuando uno logra avanzar en la fase de consolidación y mantención, uno ahí puede plantearse el inicio de la TAC, donde habitualmente se retrasa de 4 a 6 semanas para evitar el CIR y la mortalidad en estos pacientes. Como les decía, la mortalidad hospitalaria es alta, de 24 a 47% a las 10 semanas. ¿Y qué cosas son de factores pronósticos? Uno, la alta carga fúngica. Nosotros no hacemos medición del título del antígeno capsular, que es lo que más recomiendan o siguen en las guías internacionales, donde se ve que a mayor título del antígeno capsular, mayor es el riesgo de mortalidad y mayor es el riesgo de retraso en la terapia de inducción. La tinta china, fuertemente positiva en gemación, eso es algo que nosotros hemos visto y hemos seguido en la clínica. Cuando también el líquido tiene bajos leucocitos, también es porque condiciona mayor riesgo de CIRI, hipoglucorraquia, con una presión de apertura muy alta, mayor a 35, como era el caso de nuestro paciente que tenía 38, por alto riesgo de enclavamiento y el uso de corticoides. Acá hay estudios que muestran que la mortalidad con el uso de corticoides es mayor en la meningitis por criptococo, ¿verdad? Entonces uno no los deja, solo los puede considerar en el contexto de CIRI asociado a cripto. Esta es la imagen del paciente. El paciente evolucionó clínicamente, antes de mostrarle el video, clínicamente estable, no mostraba mayor deterioro. En el hospital de Socorro lo sigue un neurólogo además, le hacía PL cada 2 días. Ya íbamos viendo el seguimiento de ese líquido solo con cultivo, le íbamos viendo la tinta china y cada vez iba siendo menor, pero seguía persistente. Durante uno de los fines de semana evolucionó con deterioro de estado de conciencia. Se trasladó a la UCI y no alcanzó a llegar. Ese fue el escáner que se hizo en el servicio de urgencia. Se lo voy a mostrar porque era tanto, ni siquiera tengo rezo de este paciente, o sea, como que nunca fue necesario para el diagnóstico y ya este fue el TAC del día que falleció, donde vemos que en el fondo edema, no hay espacio en ese ventrículo, o sea, falleció por enclavamiento, que es lo que vemos en los pacientes que les enlazan.
Este paciente además tenía más factores de riesgo para evolucionar mal, o sea, tenía además una patología reumatológica que le condicionaba el pronóstico. El caso clínico 2 es un chileno de 28 años, arquitecto, HCA. Tenía un diagnóstico que se hizo en marzo de este año, donde debutó por una neumonía por Pneumocystis jirovecii, con CD4 en 84.000 y una carga viral en 567. ¿Ya? Él estaba hospitalizado en una sala de mediana complejidad con oxígeno por naricera. Durante la hospitalización, donde los pacientes son evaluados por neurólogos, se destaca, llama la atención algo muy como de examen por neurólogo, que era una alteración a la nominación del lenguaje. Entonces ahí nos alertan, se le hace un interrogatorio más dirigido al paciente y tenía historia de 3 meses de parestesias intermitentes en extremidades y cara, con un examen neurológico que, aparte de la nominación, estaba normal. Por lo tanto, tenía un TAC de cerebro que estaba normal, con el que había ingresado por el diagnóstico de neumonía por PCP, así que se procede a hacer al tiro un estudio de litio cefalorraquídeo. Acá está el detalle, pero en general es un líquido normal, con una serología de toxoplasmosis negativa y de Estaban negativa. Se le hizo una resonancia cerebral que destacaban, y vamos a ver en la imagen, lesiones supratentoriales córtico-subcapsulares de sustancia blanca que predominaban a la izquierda. Ahí vemos la reso y vemos que hay algunas alteraciones en la sustancia blanca mayor izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, se sospecha toxoplasmosis cerebral. Ya el paciente ya estaba recibiendo cotriforte por su neumonía que estaba ingresado por eso, por el PCP, y hasta ese momento se encontraba sin TAC. Entonces, se había descartado, si nos devolvemos al anterior, habíamos descartado meningitis por cripto, habíamos descartado meningitis por TB, teníamos estas lesiones. Entonces, ¿qué se decidió? Se decide plantear como una sospecha de toxoplasmosis cerebral, pese a que la serología era negativa, y se inicia la TAC. Se cita al paciente, ya se había resuelto su cuadro respiratorio, con un control ambulatorio, con una nueva reso, y examen físico en el polio en 2 semanas. El paciente vuelve 2 semanas y media posterior a esta alta, y ya venía con disartria leve, o sea, ya era algo más notorio. Se vuelve a tomar una imagen y un estudio de líquido cefalorraquídeo. Los cambios en esto, si nos damos cuenta, había leve hipoglucorraquia que no alcanzaba a completar con el perfil de 2/3, y en lo microbiológico nada. Lo único distinto es que en el panel meningio viral, que se le había hecho al ingreso la vez pasada, ahora aparecía virus Epstein-Barr. Esta en la reso a las 2 semanas y media. Vemos que aparecen ahí algunas cerebelosas, aparece otra al lado derecho que no tenía, al lado izquierdo aumentan de tamaño y con más edema perilesional, y aparece otra. Por lo tanto, en 2 semanas y media este paciente había evolucionado así, y ante ese escenario se hospitaliza y nuestra nueva hipótesis diagnóstica fue: ¿estamos frente a otra lesión ocupante de espacio en el paciente SIDA? ¿O se plantea, porque los radiólogos ellos ponen ahí como impresión a CIRI, sistema nervioso central, pero a nosotros nos llamaba la atención que recién hacía 2 semanas y media había partido la TAC, entonces era menos probable para nosotros. Por lo tanto, se conversa el caso, se conversa con los neurocirujanos que corresponden al barro Lujo, se presenta el caso, ellos favorablemente accedieron rápidamente a una biopsia. Y en esa biopsia salió neoplasia linfoproliferativa estirpe B de células grandes B. Así que llama la atención este Epstein-Barr que sale ya en la segunda, las 2 semanas que no estaba en la otra, entonces ya calzaba con el diagnóstico. Por lo tanto, con este caso vamos a aprovechar de revisar en muy breve toxoplasma y linfoma primario. Toxoplasmosis cerebral es la infección en el sistema nervioso central más frecuente en VIH. La seroprevalencia depende mucho del país, pero va desde un 13 a un 74%. Sin embargo, tenemos algunos pacientes que van desde el 1 hasta el 9% que hacen toxoplasmosis cerebral con serología negativa. Y estos pacientes tienen peor pronóstico porque habitualmente se retrasa el diagnóstico y se retrasa su tratamiento. El mecanismo de la toxoplasmosis cerebral es habitualmente por reactivación de infección latente, donde el caer bajo CD4 en menos de 200 lleva a la conversión de este parásito de la fase de bradizoito, que es su etapa latente, a la taquizoito, que es la fase infectante.
La clínica va a depender de la localización en la que se encuentran estas zonas de ocupantes de espacio. Entonces va a ser habitualmente con focalidad neurológica, y el diagnóstico con una sensibilidad mayor al 90% lo van a dar estos tres pilares: una clínica clásica, una serología positiva de Toxoplasma gondii en plasma y una resonancia típica. Ya en la reso del cerebro habitualmente se ven lesiones múltiples, más asociadas centradas a los ganglios de la base, menores a 4 centímetros, que tienen este realce en anillo, sobre todo entre 2 y flex, que son características. Cada vez los radiólogos están tratando, cuando conversamos con ellos, han aplicado, están usando como tomografía por emisión de positrones para tratar de distinguir entre toxoplasma y linfoma en una etapa más precoz y no tener que esperar tal vez esta evolución en las 2 semanas, pero se está avanzando en eso, ¿ya? La biopsia cerebral se deja solo para aquellos pacientes con toxoplasmosis cerebral de manifestación atípica, con serología negativa y que tengan una falta de respuesta a tratamiento. Como les decía anteriormente, la PCR toxoplasma líquido cefalorraquídeo no lo solicitan. Las guías, antes me acuerdo como en la evolución, cuando uno se formaba en medicina interna, como que te decían como el tratamiento de primera línea, pigmetamina, sulfadiazina, ácido folínico. Ahora ya cambió, no es que cambió, sino que ya Cotri es primera línea, ¿ya? Es primera línea no solo porque además tiene administración EB, porque está siempre disponible, nosotros no tenemos lo otro antimicrobiano, y pues permite administración endovenosa, ¿ya? Entonces tiene menos RAM. Entonces, ideal Cotri, 5 miligramos por kilo día, 2 dosis, y este tratamiento se mantiene por al menos 6 semanas, siempre que haya respuesta clínico e imagenológica. La profilaxis es súper importante porque, ¿qué pasa? Ninguno de estos regímenes que hay hasta ahora tienen efecto sobre la etapa latente del toxoplasma, entonces sobre el radicioito. Entonces tienden a hacer reactivaciones. También se ha estudiado mucho, hay mucha, como lo nuevo, yo traté de buscar cosas nuevas, y lo nuevo es como que se ha visto que en pacientes que hacen recaídas después o por toxoplasmosis, se planteaba la duda de si eran resistentes o no a Cotri, y se vio que casi eran anecdóticos. Entonces pues Cotri sigue siendo una opción terapéutica, incluso pacientes que ya tuvieron toxoplasmosis cerebral previa. Corticoides en toxoplasma cerebral puede ser, ¿ya? Pero no de rutina. La vamos a dejar cuando hay mucho edema cerebral, mucho efecto de masa y cuando también hay afectaciones oculares graves. El toxoplasma cerebral y la uveitis posterior es la primera causa de toxoplasma gondii. El inicio de la TAR, en general, se sugiere el inicio a las 2 semanas de tratamiento de la toxoplasmosis. Por último, el pronóstico tiene una alta mortalidad hospitalaria, y aquí les quiero dejar este mensaje que tal vez como que podríamos haber seguido más de cerca a nuestro paciente anterior, porque la respuesta al tratamiento es clara a la semana. Solo un 15% no muestra respuesta al tratamiento, y a las 2 semanas un 10% no mejora. Entonces tal vez citarlo a las 2 semanas con serología negativa y para ver recién la imagen, me parece que ahora en retrospectiva podría ser un manejo más activo o un seguimiento más extenso. También cuando uno le dicen o revisa la literatura, bueno, a las 2 semanas va a haber una respuesta imagenológica. Y aquí está un caso de respuesta imagenológica a las 2 semanas. Yo cuando la veía así como antes era como, no es tanto, y en general es discreto. Entonces ahí lo primero es lo clínico, y que es precoz a la semana, y lo segundo que uno ve en la imagenología a las 2 semanas es que primero no progrese, que no hayan nuevas lesiones, y pueden haber ciertas regresiones, por ejemplo, de menor captación en anillo o de menor edema perilesional, pero es bien discreto, ¿ya? Por último, algunas palabras del linfoma primario del sistema nervioso central. Es un linfoma de células grandes B que se manifiesta solo exclusivamente en cerebro, o sea, cerebro, médula espinal, nervios craneanos, o sea, sistema nervioso central. Es causa infrecuente, o sea, es 4% de los tumores primarios del sistema nervioso central. Sin embargo, los pacientes de VIH tienen 5.000 veces más probabilidades de tener este tumor primario versus la población general. Se tiende a ver con CD4 menores a 50, y la coinfección con virus Epstein-Barr es muy frecuente. En general son lesiones grandes, ocupantes de espacio, tienden a ser únicas, pero pueden estar en ambos hemisferios, y como les mostraba, se tienden a ver de esta forma en características en T2 y en FLAIR. La clínica es muy parecida a la del toxo, es focalidad neurológica. Sin embargo, cuando uno la ve con los otros linfomas, en general los síntomas B son poco frecuentes, a diferencia de los otros linfomas.
el gold standard es la biopsia, donde se ve la infiltración, uno puede pedir la marcación con los distintos marcadores y también la PCR de Epstein-Barr en la biopsia. La PCR de Epstein-Barr y el líquido también ayuda, y citometría de flujo, clonalidad celular también se encuentra. Para finalizar, el último caso es un chileno de 39 años, operario de una empresa de alimentos. Él tenía antecedentes de una uretritis gonocócica el 2022, donde se le hace un screening de otra ITS, se le realiza la serología VIH, sin embargo no se le informa el resultado porque no se logra dar contacto con él. Este paciente desde el 2022 hasta agosto que lo vimos, del 2025, se mantuvo asintomático, sin hospitalizaciones, sin nada, nada a destacar. El motivo de consulta era una historia de 2 meses de instauración aguda, de un día, él lo refiere casi, lo escribe porque hasta el día de hoy no puede hablar bien, de disfagia y disfonía. En torno a la disfagia, bajó 10 kilos de peso. Consulta en el servicio de urgencia, se rescata esta serología del 2022 que tenía positiva, inmediatamente se le pide CD4 que estaban en 100, una carga viral que estaba en 273.000 copias, y se le solicita una evaluación, un TAC de cerebro, tórax, cuello normal, y una evaluación a otorrino que le hizo una nasofibroscopía y estaba normal. Ya sin embargo, con el antecedente de VIH y esta focalidad neurológica, se hospitaliza. El paciente venía de otro servicio con este TAC que nos traía de cerebro normal, así que se hizo primero el estudio de función lumbar, que estaba normal. Me interesa destacar acá que estaba como serología de toxo también negativa, y en el panel viral que se le hizo todo negativo. Tenía en la reso cerebral, que se le hizo a los pocos días, una leucoencefalopatía supratentorial de ambos hemisferios, asociada a una susceptibilidad magnética cortical, que acá la vamos a ver. Esta es la reso. Ahí vemos que en ambos hemisferios se ven como unos reforzamientos de la sustancia blanca, algunas arcadas como en U, cercanas a las zonas subcorticales, que conversado con los radiólogos que tenemos en el hospital eran muy sugerentes de LEM. Y ahí al reconversarlo lo pusieron en distintas fases, en T1, T2 FLAIR, en T2 y FLAIR, y ahí hipercaptaba en T2 y estaba muy intensa en T1. Entonces, para ellos era una imagen típica de LEM. Se hace el diagnóstico posible de LEM. ¿Por qué posible? Porque cuando nos vamos a lo clínico, radiológico y imagenológico, acá teníamos la clínica, teníamos la imagen, pero no teníamos la PCR del virus JC. Y entonces nos quedamos como posible. Al hablar de la leucoencefalopatía multifocal progresiva, es una enfermedad desmielinizante cerebral poco frecuente, y en general afecta a los oligodendrocitos y astrocitos causados por este poliomavirus, que es el virus JC, puesto en honor a JC en honor a un paciente, Jan Cunningham, y se debe a una reactivación viral con CD4 menos de 100. ¿ya? Acá ¿por qué era tan importante? Porque este paciente llamaba la atención del cuadro tan como agudo, subagudo, y acá es la progresión de un paciente sin tratamiento del mes 0 al mes 2 al mes 3, en el fondo una progresión rápida, con las imágenes hipercaptantes y con arcadas en T2. La clínica en general es subaguda, hay más deterioro cognitivo, puede haber focalidad dependiendo de dónde se encuentran estas lesiones en la zona de ubicación cerebral, digamos, y el diagnóstico de confirmación se hace con biopsia, pero ya una clínica, imagen y PCR de virus JC hace un diagnóstico, ¿ya? ¿Qué nos pasó y qué creemos que pasó en este caso? Que la PCR del virus JC tiene una sensibilidad que incluso está reportada como hasta el 50 en algunos estudios, pero del 70 al 92%. Entonces puede ser y no encontrarse presente. ¿Por qué es importante? En este paciente ya se habían descartado todas las otras infecciones oportunistas, entonces debido a que la progresión es muy rápida, el tratamiento es la TAC. No existen hasta el día de hoy antivirales que sean efectivos contra el virus JC. Se está avanzando mucho en las terapias con biológicos, terapias con células T también, pero aún no se logra tener una terapia antiviral. Por lo tanto, es mandatorio el inicio inmediato de la TAC.
tiene mal pronóstico, ya cercano a 44, 84, logra estabilizarse clínicamente si la TAC se inicia a tiempo. O sea, en general es de muy mal pronóstico y es muy importante el inicio precoz de TAC. En este paciente evolucionó bien, todavía estaba medio en curso, tuvo control recién ambulatorio, se asumió LEM, se inició tratamiento antirretroviral, llevamos como 3 semanas de tratamiento y no ha tenido deterioro neurológico y en la imagen se estabilizó, que es lo que nosotros tratamos de ver, que no haya progresado. Por último, SIRI es sistema nervioso central. Sabemos que el SIRI es una respuesta inflamatoria exagerada, antígeno específica que está asociada a la restauración del sistema inmunitario. Habitualmente autolimitada, no es tan frecuente en el VIH, en general es de un 18% y la manifestación del sistema nervioso central es menor a eso, pero sí es importante porque el SIRI del sistema nervioso central tiene peor pronóstico. Típicamente se presenta entre las 12 semanas como lo habitual, pero 4 a 8 semanas luego de haber iniciado el ataque. Hay factores de riesgo, la inmunosupresión profunda, descarga virales alta, una rápida caída, en el fondo una rápida reconstitución, que ya se encuentra con infecciones subyacentes oportunistas y factores genéticos que están estudiando harto más, que pacientes que de repente cumplen con todos estos criterios pero que andan bien sin SIRI y otros que evolucionan peor. Esta revisión, que es del 2021, habla de SIRI en general en VIH y muestra como a través del grosor de la marcación en la línea las frecuencias de los patógenos que causan SIRI. Vemos que en general Mycobacterium tuberculosis es el que causa más en los bacterianos, los virales, citomegalo, cripto en los fúngicos y en parasitarias, toxo, ¿ya? Pero cuando hablamos de SIRI, el sistema nervioso central, las causas más frecuentes, aunque tenemos que ir a ver, es criptococo, virus JC, que es LEM SIRI, y Mycobacteria tuberculosis, con tasas de mortalidad muy altas, ya hasta el 75%. Y esto se lo puse como para diferenciar entre es una nueva oportunista o es otra oportunista que no vimos o es un SIRI. ¿Ya? Ayuda mucho las características de la neuroimagen y del estudio del líquido. El estudio del líquido en un SIRI siempre va a ser con cultivo negativo y en lo microbiológico sin en el fondo mucho hallazgo, a diferencia de cuando es otra oportunista. Y en la imagen, cuando es SIRI, no hay nuevas imágenes en otras lesiones, sino que hay más edema y puede haber efecto de masa, pero en relación a las mismas lesiones que ya tenía. Ya tienden a hacer aparición de nuevas lesiones u otras cosas, como en el caso que vimos cuando hay otro oportunista. ¿Ya? Cuando hay otro oportunista se trata eso, y cuando es SIRI el sistema nervioso central, se da, cuando es moderado o severo, se da corticoide. Por lo tanto, el SIRI es un diagnóstico de exclusión, obliga un análisis de líquido cefalorraquídeo y resonancia cerebral. Eso se los dejé para que, como probando un poquito todas las patologías y para que pudieran ver en detalle como lo que fuimos hablando. Por lo tanto, de mensajes claves que me interesa dejar, que el VIH es un virus neurotrópico que ingresa rápidamente al sistema nervioso central. Las infecciones oportunistas del sistema nervioso central son una causa importante tanto de mortalidad como morbilidad en nuestros pacientes. La mejor prevención es una TAR efectiva, lográndose de 4 más de 200 y supresión virológica. Como vimos, al principio todo muy ordenadito, en síndromes neurológicos no siempre se da así que siempre hay que tener una alta sospecha. Se puede presentar en etapas tempranas, aunque es menos frecuente, pero también hay que sospecharlo, y también en etapas tardías, que es lo más frecuente. Un diagnóstico oportuno, el tratamiento adecuado, finalmente van a ser claves en el pronóstico y la calidad de vida de nuestros pacientes.